Vamos a ir rápido a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, andar en el Espíritu, uno a veces tiene una idea, déjalo ahí por favor, mística de que andar en el Espíritu es andar flotando por ahí. ¿Sí? Como que andar en el Espíritu es andar flotando, o peor todavía, que andar en el Espíritu es andar las 24 horas en la atmósfera de lo sobrenatural y que estás en un clima de adoración. Shire Adonai. Y que no hay que trabajar, y que no hay que hacer esto, y que no hacer el otro. Y quiero decirte que andar en el Espíritu no es eso. Y lo vamos a ver claramente con lo que la palabra de Dios dice. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué cosa? Por lo cual, andar en el Espíritu significa no andar en pecado. Andar bajo la voluntad de Dios. Andar, caminar guardando sus mandamientos. Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne que llevan al ser humano al pecado y a la perdición. No tiene nada que ver con una emoción, no tiene nada que ver con un éxtasis, no tiene nada que ver con algo espiritual desde el punto de vista religioso. Sino que andar en el Espíritu es andar bajo la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y acá te explica, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Y el del Espíritu es contra la carne. Cuando hablo de carne, no hablo simplemente de nuestro cuerpo. La Biblia no habla de la carne simplemente como el cuerpo que estás tocando acá de carne y hueso. Cuando la palabra griega carne es sarx y significa la influencia en nosotros que nos lleva a ser enemigos de Dios. O sea, es las intenciones, las emociones, las pasiones, los pensamientos, aquello que va contra lo que Dios dice. Básicamente la carne es lo que actúa para alimentar el pecado. Entonces el Señor dice, los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí dar un aplauso a la palabra de Dios, por favor. Es un mandato. No es una experiencia simplemente. Esto es un mandato, es un imperativo que el Señor nos está diciendo a todos. Andad en el Espíritu. Por lo tanto, no puede ser para algunos. No es para algún elegido o alguna elegida. No es para alguien que tiene más relación con Dios que otra persona. No es para alguien que tiene más sensibilidad que otra. Es para todos los hijos y todas las hijas de Dios que están acá. Ahora, claro, ojo acá. La palabra de Dios te advierte. Esta libertad que tenés en Cristo, esta libertad que gozamos, no es para vivir en el pecado, porque entonces no habría un hijo de Dios en esas condiciones. La libertad que tenemos ahora de que no hay condenación, no es para que alimentemos la carne, no es para que vivamos fuera de la voluntad de Dios. La libertad que tenemos ahora es para servir al Señor con gozo y alegría. Sabiendo que si en el futuro fallamos o en el presente fallamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar, no solo perdonar, limpiar, pero nada ni nadie puede cambiar, por favor, que esto te quede claro, nada ni nadie puede cambiar la condición de la justicia imputada. Él nos imputó su justicia una vez y para siempre, y Cristo pagó no por algo ni por parte, Él pagó por todos nuestros pecados. Y es por eso que el Espíritu... Sí, ¿querés aplaudir? Aplaudir. Puedo caminar en libertad. Sergio, ¿y qué? Entonces, ¿cuál es el problema con el pecado? Y que el pecado nos roba el gozo de la salvación. Sí, el pecado no puede cambiar la situación de tu justicia porque ya fue aplicada, pero sí te puede robar el gozo y te puede amargar la vida, te puede destruir y finalmente matar. Si fuimos justificados, entonces el Espíritu de Dios ha venido a morar a nuestras vidas. Y el apóstol te dice, andad en el Espíritu. O sea, es un mandato. Ya que fuiste justificada y justificado, ya que nada puede cambiar esto, ya que el poder del pecado fue vencido. Y esto es importante entenderlo. En el momento que su justicia fue imputada, el pecado perdió poder en nuestras vidas de tal manera que uno puede caminar hoy venciendo cualquier pecado. Diga cualquier pecado. No uno, cualquier pecado. Entonces no puedo de alguna manera decir, Sergio, ay, esto no lo puedo vencer. Esto no lo puedo cambiar. Es más fuerte que yo. Ahí saco la Biblia y bibliazo. ¡Pum! No, Señor. Porque si fuiste justificada y justificado una vez, fuiste liberada. Fuimos liberados. Por eso es el mandato. El mandato es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto lo puede hacer alguien que fue liberado del pecado. No alguien que fue esclavo, alguien que está en esclavitud, alguien que está esclavo al pecado, no puede andar en el Espíritu porque significaría ir contra el pecado. Pero un hijo y una hija de Dios que está acá, que fue justificada una vez y para siempre y liberada de la esclavitud del pecado, puede andar en el Espíritu, que significa andar en la voluntad de Dios, guardando su palabra en plena victoria. Amén. 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 Así como para una persona perdida, naturalmente le brotan las obras de la carne en su vida, le brota el pecado. Y vos podés leer en Gálatas acá y seguir leyendo, yo lo corté, pero podés seguir leyendo. Y dice, y las obras de la carne, y empieza a hablar de qué son las obras de la carne, que son las obras del pecado. Y menciona iras, pleitos, contiendas, lujurias, orgías, adulterios, fornicaciones, herejía, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma forma que para una persona perdida le es natural vivir fuera de Dios, para un creyente le es natural que le brote el fruto del Espíritu. Entonces, la palabra de Dios contrasta y dice, el pecado y sus obras, el Espíritu y su fruto. Andar en el Espíritu es andar, en primer lugar, dije, bajo la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ir a un pasaje de Romanos 8:14. Para vivir en el Espíritu necesitamos, número 1, la guía del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son?
hijos de Dios, por lo cual necesito la guía del Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque a veces nosotros nos confundimos lo que es la guía del Espíritu Santo. La guía y el andar son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la guía te enseña cuál es la posición que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, que no es una persona que está a la par, es soberano y Él es el que manda. Cuando alguien camina bajo la guía del Espíritu Santo, camina en obediencia al Espíritu Santo. Repito, caminar en la guía del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, es obedecer al Espíritu Santo, estar bajo su autoridad, es estar bajo su poder, es hacer lo que Él manda, es dejarse guiar y controlar por Él en cualquier situación. Caminar bajo la guía del Espíritu Santo es caminar bajo la voluntad de Dios. No significa que vas a tener una voz audible, ni vas a tener una experiencia sobrenatural. No estoy hablando de ese tema. Caminar en este punto bajo la guía del Espíritu Santo es dejarse guiar a través de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas de muchas formas y nos guía de muchas maneras. Entonces dije, ser guiado por el Espíritu Santo es caminar bajo su obediencia. A ver, diga, obediencia. Obediencia significa que Él no está a la par. Y a veces uno tiene el concepto de que el Espíritu, como es el consolador, es el amigo, es el que está acá al lado. Che, Espíritu Santo, vení. Espíritu Santo, hacé. Espíritu Santo, andá. Espíritu Santo. Y el Señor dice, no, stop. Él es soberano. Él va delante y nosotros detrás. Él manda y nosotros obedecemos. Él dice y nosotros hacemos. Él manda y nosotros obedecemos. Él dice y nosotros hacemos. Él guía. Y guía tu vida y guía a la iglesia y guía nuestras vidas. ¿Cómo nos guía? Bueno, quisiera ir por lo menos a Filipenses, un pasaje. Sé que el tema es muy vasto, pero vamos a ir a un pasaje. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que influencia, el que motiva, el que energiza tus emociones y tus pensamientos. El Espíritu Santo guía nuestras vidas. Anotalo si tenés para anotar, esto no está en la pantalla, anotalo. Él guía nuestras vidas, número 1, dándonos entendimiento de su palabra. Entendimiento significa la capacidad de entender su voluntad. Nuestra mente es finita, nuestra mente es finita, nuestra mente es pecadora, nuestra mente es perversa. Y entender la voluntad de Dios es una obra de Él. Leer la Biblia y poder vivirla es una obra de Él. Naturalmente no podemos entender si no fuera por este milagro extraordinario. Él te da la capacidad divina de entender su voluntad. Entonces Él nos guía haciéndonos entender su voluntad. Él nos guía, escúchame por favor, dándonos la capacidad de obedecer. La capacidad de obedecer la voluntad de Dios. No solo Él te da la capacidad de entender su voluntad, porque nuestra mente es finita y pecadora,
sino que Él nos da la capacidad de cumplir su voluntad, lo que la Biblia llama, Él nos santifica. Así como te dije al principio, así como el Señor es la persona principal en nuestra justificación, el Espíritu Santo es la persona principal en nuestra santidad. Él es el que nos santifica, Él es el que nos da la capacidad para poder obedecer, para obedecer la palabra de Dios. Nadie por sus propios méritos puede santificarse, nadie por sus propios méritos puede vencer al pecado, pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro, Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos fortalece por dentro y Él es el que nos da victoria del mundo, del diablo, del pecado, de cualquier atadura, de cualquier lazo, de cualquier ataque, de lo que sea, Él nos da victoria. En segundo lugar, andar en el Espíritu demanda una vida de oración continua. Debemos tener una vida de oración continua. El Señor le habla a los apóstoles en Getsemaní. Estaban a punto de ir a la cruz. Y de repente se abre y le dice a Pedro, a Jacobo, a Juan, los toma aparte, que es su círculo íntimo, y les dice, y se empieza a abrir porque tenía que ir a la cruz. Y él dice, estoy conmovido, oren, oren, ayúdenme a orar. Y se va y se arrodilla y pelea la batalla más extraordinaria en el huerto. Se acerca y los ve a Pedro, Jacobo y Juan durmiendo, hay una siesta. Le dice, ¿cómo no pudieron orar? Velad y orar para no entrar en ¿qué? El espíritu de la verdad, ¿cómo está? Dispuesto, quiere. Pero la carne, ¿cómo es? Está en contra. Entonces lo primero que tengo que hacer para andar en el espíritu es tener una vida de oración como continua. Decirle de al lado, te están hablando. No, en serio decirle, te están hablando. Una vida de oración como. El Señor se levantaba, escúchame por favor, a la madrugada. Dice la Biblia, cuando era muy oscuro, y oraba. Y luego también ministraba todo el día. Y muchas veces la palabra de Dios te dice que después de ministrar todo el día y de sanar enfermos y echar fuera demonios y predicar sermones, etcétera, 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 se apartaba y oraba. Y si nuestro Señor oraba a la mañana, oraba a la noche, y cuando tuvo que elegir a los apóstoles, pasó toda la noche orando, y si tuvo que ir a la cruz y la enfrentó orando, y si tuvo que enfrentar al diablo, previamente estuvo 40 días ayunando y orando. Nosotros que decimos ser sus seguidores, tenemos que orar continuamente. ¿No? ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Un aplauso grande al Señor ahí, vamos. Andar en el Espíritu. Ahora, por favor, cuando hablo de orar, estoy hablando de relación. No estoy hablando de que sea algo metódico. El Señor cuando enseña de este tema dice, hey, cuando vayas a orar, no seas como los fariseos que aman orar en las esquinas de las plazas. Y levantaban los brazos y hacían tocar trompeta y esto y el otro. Decían, oh Jehová, no. Ellos quieren ser vistos, así no. Entra en tu aposento, tu pieza, cerrá la puerta. Está hablando de intimidad. Está hablando de intimidad. La oración del Espíritu no es una oración así del exterior y de la hipocresía. No. Es una oración de la intimidad. Dice, cuando vayas a orar, no digas vanas repeticiones. No te pienses que es por lo que digas que el Señor te va a escuchar. Porque así hacen los gentiles que piensan que la oración es magia y que tienen que decir esto o aquello para que suceda esto o aquello. No. Dice, tu Padre sabe antes de que digas algo qué es lo que tenés, qué es lo que necesitas. O sea que no es por palabrerío, no es por lo que diga, no es por la apariencia. La oración del Espíritu, la oración que te lleva a andar en el Espíritu, es la oración
sin cesar de tu corazón en comunión con Dios. Es una oración de intimidad, es ponerme de rodillas en la presencia de Dios por una dependencia. Quien ora manifiesta dependencia de Dios. Si alguien sale a la vida sin orar, lo que está haciendo es no depender del Señor. Si está saliendo a trabajar, estoy saliendo a trabajar y no he orado para salir a trabajar, es que no dependo del Señor. Si he subido a este altar sin orar, estoy manifestando que no dependo del Señor. Si hemos venido a esta casa a darle culto al Señor sin orar, hemos manifestado que no dependemos del Señor, porque la oración del Espíritu lo que manifiesta es intimidad y dependencia. 2 amén, nada más. Intimidad y dependencia. Es allí donde el poder del Espíritu se manifiesta. Es allí donde somos infundidos, llenos del Espíritu. Cuando tenemos una vida de oración, dije, continua, que va más allá de las 4 paredes, va más allá de un día y una hora y un lugar. Es un orar sin cesar. Es un orar persistentemente, es un orar, dije, en intimidad y dependencia. 3. Para vivir en el Espíritu debemos caminar ¿cómo? En sabiduría, revelación y conocimiento. Sabiduría, revelación y conocimiento. En otras palabras, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, Timoteo, preséntate como un obrero como aprobado, que maneja bien la palabra de verdad, que conoce la Escritura, que sabe la voluntad de Dios, que puede caminar en el Espíritu porque puede saber cuál es la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios, la inspirada por el Espíritu Santo, la que nos guía y nos dirige como una lámpara en lugar oscuro. Entonces, para andar en el Espíritu, tengo que andar en sabiduría, revelación y conocimiento. Y esto, escúchame por favor, se desarrolla con el ejercicio de aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. No lo asocies con los dones porque es otra cosa. No es un don, el don es otra cosa. Acá lo que está hablando es el ejercicio diario y cotidiano de aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. Ejercita nuestros sentidos espirituales para discernir entre lo bueno y lo malo. Es aquella persona que medita en la palabra de Dios y no solo la aprende, la escucha, sino que sale de acá y ¿qué hace? La vive, la pone por obra. Cuando está en una situación crítica, él escucha al Espíritu Santo y decide hacer la voluntad de Dios. Es como cuando el Señor enseña y dice, cualquiera que escucha mi palabra y la hace, lo voy a comparar con aquella persona que construye una casa, ¿dónde? Sobre la roca. Vienen las tormentas, vienen las luchas, vienen las pruebas, y esa persona ¿cómo está? Firme. Una persona es firme espiritualmente cuando ejercita sus sentidos espirituales. Escucha la palabra de Dios y la practica. Escucha la palabra 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 y la practica. Escucha la palabra. Escucha la palabra. Escucha la palabra. Está tan ejercitado el sentido entre lo bueno y lo malo que de repente viene una situación y ya sabe, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. El discernimiento lo ha liberado. Andamos en el Espíritu cuando hemos desarrollado la sabiduría, cuando hemos desarrollado el discernimiento, cuando hemos desarrollado la revelación, que es andar en la voluntad del Señor. Vamos a Romanos directamente, Romanos 8, capítulo 8, verso 1, 2. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿dónde? Esto significa unidos a Cristo.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dale un aplauso a la palabra de Dios, vamos. Fui liberado, fuiste liberada de la ley del pecado. Dios nos ha imputado, te dije, la justicia de su Hijo sobre nosotros. Por lo cual no hay nada en el pasado, nada en el presente y nada en el futuro que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Si querés aplaudir, aplaudir. No se quede con ganas. Si es para glorificar a Dios, dale. Ahora, alguno puede decir, Sergio, pero yo todavía tengo malas intenciones. Sí, yo también. Sergio, pero a ver, de vez en cuando se me escapa algo. Porque el Señor nos ha liberado del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado en este cuerpo. Eso viene después, cuando estemos con Él y tengas un cuerpo nuevo. Ya ahí no va a haber pecado ni presencia del pecado. Mientras estemos en esta vida, tenemos la presencia del pecado acá, en nuestro cuerpo. Esa es la vieja naturaleza. Pero lo glorioso y extraordinario que ocurrió en la cruz es que Él nos ha dado victoria sobre el pecado para que hoy podamos andar en el Espíritu y no en la carne. Para que hoy podamos vencer cualquier obra de la carne. Quiere decir que hoy puedo decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quien aprende a andar en el Espíritu, aprende a andar dependiendo del Señor y no esclavo al pecado. Quien entiende la libertad en la cual está, entonces puede entender lo que viene acá, que es el punto 5. Ninguna condenación hay para los hijos del Señor. Te dije, ningún pecado del pasado, del presente o del futuro puede cambiar esto que nuestro Padre Celestial ya nos ha dado. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Él. Su justicia fue imputada, por lo cual no puede haber condenación. Dice, ninguna condenación. Cuando Pablo está escribiendo esto, está hablando de un término jurídico y legal, está hablando de una corte, está hablando de la corte judicial, es un término legal que está usando, y está diciendo, exponiendo al cristiano, porque uno tiene que leer los primeros 7 capítulos de Romanos, que está hablando de la gracia de Dios y cómo a través de la fe somos salvos del pecado. Entonces dice, por lo cual ninguna condenación, o sea, conclusión, Dios nos ha liberado una vez y para siempre. Puedo caminar en plena victoria. Puedo caminar en plena confianza. Puedo caminar tomado de la mano del Señor. En otras palabras, podemos andar en el Espíritu, damas y caballeros, tranquilamente, confiados, sabiendo que Él nos da el poder, la capacidad para vencer al mundo, al diablo y al pecado. Dale un aplauso grandote al Señor. Diga, Él me da victoria. Él me da victoria. Quien entiende esto, dejó de mirar para atrás. Quien entiende esto, puede
puede vencer a la depresión, al pánico, a la fobia, a la locura, a cualquier obra del diablo. Quien entiende esto va a depender del poder de Dios, porque es suficiente para todo. Quien depende de esto, quien entiende, depende de la palabra de Dios, porque ahí tiene la fuente de sabiduría para todo. Quien entiende esto sabe que puede depender de la soberanía de Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. Pase lo que pase, el Padre está en el trono. Puedo caminar en paz, puedo caminar seguro, puedo caminar en fe, puedo caminar en su voluntad. No estoy llamado a cambiar circunstancias, estoy llamado a atravesar circunstancias en victoria. ¡Aleluya! Andar en el Espíritu es andar en su voluntad. ¡Aleluya! Me saqué, perdón. Como que fue más fuerte. Andar en el Espíritu es extraordinario. Es andar confiado en su sabiduría. No tengo que ir a otro lugar, no tenés que ir a otro lugar, no tenés que pedir consejo por cualquier lado. Tenés la palabra de Dios, ahí tenés absolutamente todo. Tengo su escritura, tengo la guía de su espíritu, tengo la sabiduría, ahí está todo. Hemos cambiado la razón, la sabiduría de la palabra por nuestra razón. Esto me introduce al punto que sigue, seguilo. Pásalo, por favor, pásalo. No andamos por vista, andamos. Quien camina en el Espíritu no anda por vista, anda por fe, no anda por circunstancias, no anda dependiendo su vida, su paz, su gozo por lo que tiene o lo que no tiene, lo que veo, lo que no, Señor. Quien anda en el Espíritu anda por fe, sabe quién está acá adentro, sabe que fiel es el que prometió todas las cosas. Quien anda por el Espíritu no anda en su propia razón, anda en revelación, o sea, en la palabra de Dios. Ahí tenés la revelación, ahí tenés su voluntad. Es su palabra la fuente de nuestra revelación. Andamos por revelación cuando andamos en la palabra de Dios. No andamos en sentimiento, andamos en discernimiento. O sea, de tanto aplicar la palabra, has desarrollado el discernimiento del bien y del mal. Y ya podés oler lo bueno y lo malo a 2 kilómetros de distancia. Ya el diablo no te engancha, el mundo no te engancha. ¿Por qué? Has desarrollado los sentidos espirituales, el discernimiento de tanto aplicar la revelación de la palabra de Dios. Andamos en el Espíritu cuando no andamos por fuerza, andamos en el poder de Dios. Podemos confiar y depender de Él. Andamos en el Espíritu cuando no andamos en lo natural y en lo que yo dependo, en lo que puedo, cuando mis oraciones no están vinculadas a lo que me parece, cuando nuestras oraciones son atrevidas en la fe y dependemos de Él y pedimos cosas grandes y gloriosas porque nuestro Dios es grande y poderoso. Andamos en el Espíritu. Andamos en el Espíritu cuando creemos en un Dios de milagros. Andamos en el Espíritu cuando dependemos de Él. No, si alguien va a aplaudir, que aplauda en serio, por favor. Algo que haga sacudir el edificio. Sí, Señor. Quisiera orar para que el Espíritu Santo nos ministre. Hoy tenemos Santa Cena, hoy es un día maravilloso. Vamos a renovar el pacto con el Señor. Pongámonos de pie. Él nos está ministrando. Él nos está llevando a una nueva dimensión en nuestra vida. Andar en el Espíritu no es una sugerencia. Es un mandato, decir un mandato. O sea, no es para algunos, es para todos. No es para algún elegido, elegida, algún llamado, llamada, es para todos. Andar en el Espíritu no puede ser tampoco una experiencia sobrenatural especial, porque entonces estaríamos dejando a unos y a otros de lado. No, Señor, andar en el Espíritu es un
mandato y ya viste qué es. Quien anda en el Espíritu, anda confiado, anda confiada plenamente en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios y en el poder de Dios. Si enfrentamos cualquier situación de la vida, cualquier batalla pública o privada, cualquier desafío que estemos atravesando por fuera o por dentro, pero estamos plenamente confiados y confiadas en la sabiduría de Dios, que es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para cualquier cosa. La palabra de Dios, te repito, es suficiente para cualquier cosa. El poder de Dios es suficiente para cualquier cosa. Y la soberanía de Dios es suficiente para cualquier cosa. Cuando puedo confiar, entonces de ninguna manera el enemigo puede tocar nuestros corazones. Todo lo contrario, dice la palabra de Dios, quien anda en el Espíritu, naturalmente desarrolla el fruto, desarrolla la paz, que es la calma en la tormenta. No es algo natural, es sobrenatural y divina. Es una experiencia y un testimonio interior. Él está acá adentro y Él la produce. Dice que la paz guarda nuestros pensamientos y sentimientos. La palabra guardar, si vas al original griego, es un cuartel general, como un soldado que está cuidando tu mente. La paz se transforma en un vigilante de tus pensamientos. Puede guardar nuestra mente y corazón. El gozo nos puede envolver a tal punto que se transforma en nuestra fuerza. Y todas estas bendiciones, mencioné 2, son 9 los frutos del Espíritu. Con eso podés enfrentar 1000 batallas y 1000 batallas vencerlas para la gloria del Señor.